Buenos días, en nombre de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo y a nombre de la campaña Actívate y Vota es tu derecho, le damos la bienvenida a este webinar sobre el voto en el extranjero como un derecho fundamental. Yo soy Daniel Thatcher y en esta ocasión platicaremos sobre los elementos que constituyen a los derechos políticos como derechos humanos y en particular el voto que se emite desde el extranjero, ¿no? El voto que se emite por nacionales que residen fuera de su territorio. Empezaremos entonces por revisar algunos elementos generales y algunas definiciones sobre qué debemos entender por derechos fundamentales. En primer lugar, es importante señalar que hay una serie de diferencias fundamentales, esenciales entre los derechos humanos, los derechos subjetivos y los derechos fundamentales. Normalmente utilizamos el concepto de derechos fundamentales asociando estos a los derechos humanos, lo cual es en un buen sentido real, toda vez que los derechos humanos constituyen un universo de derechos generales, amplios, que le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser personas, independientemente del lugar donde residan o independientemente del estado en el que se encuentren, y en general estos derechos constituyen un marco internacional de reconocimiento de derechos de las personas, y este marco internacional pues regula las relaciones de los estados con las personas, sean o no nacionales de ese estado, y regulan también la manera en que los estados tienen obligaciones respecto a la protección, la promoción o bien la garantía a los derechos de las personas. Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos haciendo referencia a ese mismo conjunto de derechos, pero que ha sido incorporado o que se han reconocido por las constituciones nacionales. Por eso decimos que analíticamente la gran diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales reside en que los derechos humanos se encuentran en el cuerpo jurídico del derecho internacional, que lo constituyen las declaraciones, los tratados, las convenciones, los protocolos en materia de derechos humanos, y que son firmados y ratificados por los estados, que se vuelven compromisos de los estados entre sí y para con las personas que se encuentran en sus territorios y cuyas obligaciones se traducen en obligaciones de proteger, de promover y de respetar los derechos de las personas. En cambio, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de la manera en que estos derechos humanos, todo este mundo de tratados, protocolos, convenciones, declaraciones y otros instrumentos del derecho internacional, son incorporados al derecho nacional, al derecho de los estados a través de sus constituciones o de ordenamientos jurídicos que están sujetos al texto constitucional, ¿no? De tal manera que en la actualidad encontramos que en general las constituciones nacionales tienden a incorporar en su cuerpo normativo, en su marco jurídico, a los derechos humanos, toda vez que reconocen las constituciones, reconocen al interior de las constituciones los compromisos que han firmado los estados en esta materia. Por eso normalmente encontramos que la gran mayoría de los estados contemporáneos han incorporado
al cuerpo normativo, a los derechos humanos, y esto entonces los traduce en derechos fundamentales. Pero también decíamos, no solamente son estos derechos que están reconocidos de manera constitucional, también está el reconocimiento de derechos en ordenamientos secundarios a las constituciones, toda vez que es posible encontrar que en leyes que están jerárquicamente subordinadas a los textos constitucionales, encontramos en algunos casos que estas leyes reconocen derechos que expresamente no han sido reconocidos en las constituciones, y en este caso también hablamos de la incorporación de los derechos humanos al cuerpo de los derechos fundamentales. Entonces, en el fondo, hablamos de derechos fundamentales cuando son derechos positivizados o derechos reconocidos por los estados y que, de nuevo, generan obligaciones de respetar, de promover y de garantizar. Y esta última parte de las garantías es un punto central porque implica acciones de los estados para que las personas puedan efectivamente ejercer sus derechos. Dicen los teóricos de los derechos fundamentales que cuando un estado reconoce derechos pero no tiene garantías para que las personas puedan ejercerlos, estaríamos hablando de derechos de papel, derechos que solo están en el papel, pero que en la realidad no existen porque no han creado mecanismos para poderlos ejercer. Alexis los llama no derechos, ¿no? Es decir, aunque están plasmados en la Constitución, en los hechos no son derechos porque no tienen mecanismos para garantizarse. Entonces aquí habría que hacer esta primera distinción y tener claros que cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de estos derechos de las personas que obligan a los estados a realizar acciones para respetar, promover, proteger estos derechos. También decimos, ¿no?, en este sentido, que los derechos pues son expectativas, son pretensiones que tienen las personas respecto a las acciones que deben realizar los estados. Y en estas expectativas, en estas pretensiones es donde encontramos los mecanismos que garantizan el ejercicio de los derechos, ¿no?, estos mecanismos de garantía. Ahora, también es cierto que hay derechos que no son solamente derechos que puedan ser ejercidos o que pueden ser disfrutados de manera individual. También hay derechos que pueden ser disfrutados y garantizados de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la identidad, es un derecho que tiene dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente individual del derecho al reconocimiento de la persona y su personalidad jurídica, que le permite ejercer acciones en su comunidad, acciones frente al Estado, con el Estado, ¿no? Y ese es, digamos, el derecho individual a la personalidad jurídica, su reconocimiento como persona. Pero también el derecho a la identidad tiene un componente de tipo colectivo, donde los grupos como pueblos originarios o grupos incorporados a los estados, como en el caso de los grupos de personas que llegan, que migran a un estado y que mantienen sus particularidades culturales, mantienen o tienen este derecho a la identidad, a mantener su identidad cultural, religiosa, étnica o de cualquier índole que los caracteriza y los diferencia del grupo más amplio, del grupo dominante en una sociedad. Por eso decimos que el componente de los derechos puede tener estos dos elementos, tanto lo individual como lo colectivo, como en el caso del derecho a la identidad. Por eso estas expectativas, estas pretensiones de personas y grupos implican que el Estado debe realizar acciones para garantizar esas expectativas, ¿no? Ese es el punto central de las garantías, donde el Estado asume responsabilidades para proteger, promover y respetar. Y ese es el punto central donde los derechos fundamentales dejan de ser una cuestión teórica, dejan de ser
principios generales para convertirse en responsabilidades estatales. Y los teóricos de los derechos fundamentales lo que señalan, donde hacen mucho énfasis, es en este punto, donde nos dan el paso de meros principios a acciones y responsabilidades concretas que tienen los estados. Por ello también podemos decir que un derecho fundamental es un acuerdo racional que se fundamenta en la libertad y la igualdad de las personas. Esto es, como acuerdo racional, implica el hecho, el proceso de positivización del derecho, ¿no? Es decir, de plasmar el derecho en norma escrita, en norma que vuelve obligatoria la acción del Estado, y ese es, digamos, un acuerdo racional. Cuando el proceso político concluye, pues tiene como resultado la creación de normas jurídicas, tanto a nivel constitucional como secundarias, y este proceso es un acuerdo racional, es un acuerdo político. Por lo tanto, estos acuerdos políticos implican las garantías o los mecanismos de reconocimiento de la libertad y la igualdad de las personas, donde el derecho a la igualdad, a la libertad o los derechos en general a estos principios garantizan la autonomía de las personas y por lo tanto implican responsabilidad estatal sobre estos principios garantizados en la norma jurídica, y de ahí la importancia de la positivización, es decir, de ahí la importancia de que la norma jurídica se vuelva una norma escrita o una norma dentro del marco jurídico estatal, para permitir y garantizar que el Estado se obliga con estas normas jurídicas y permitir entonces también establecer mecanismos para la exigibilidad por parte de las personas y la justiciabilidad, es decir, mecanismos que hagan exigibles, que hagan posibles la realización de derechos, y mecanismos que garanticen la protección de derechos más allá de las instituciones administrativas que deben de establecer mecanismos para su garantía, también mecanismos de protección ante otros poderes como los poderes judiciales, que son otra herramienta para garantizar la protección de los derechos. Por eso son mecanismos tanto de exigibilidad como de justiciabilidad. Y en este sentido, la construcción teórica de los derechos fundamentales implica 4 grandes rubros, 4 grandes áreas. Uno, que es principios filosóficos. ¿De dónde vienen los derechos? Bueno, pues, filosóficamente la construcción de los derechos se anclan básicamente en 2 principios: el principio de libertad y el principio de igualdad. Los principios de libertad son aquellas acciones, son aquellos principios que garantizan la autonomía de las personas para la realización de su vida. Mientras que los principios de igualdad, pues son principios que establecen que todas las personas son iguales jurídicamente, y en esa igualdad jurídica lo que los iguala es el ejercicio de derechos iguales. Entonces, filosóficamente encontramos en principios de libertad y de igualdad el fundamento de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Ahora, estos principios filosóficos fundamentalmente han estado recogidos en grandes pensamientos, grandes corrientes de pensamiento filosófico, y que los podemos ver en escuelas de filosofía como el liberalismo, como el humanismo kantiano, el constitucionalismo político y también en la teoría política de la democracia. Entonces, fundamentalmente, ¿dónde se encuentran los derechos como elementos sustanciales? Pues en regímenes políticos que están inspirados filosóficamente en el liberalismo, en el constitucionalismo, en el humanismo kantiano, y que también están fundados en principios democráticos, ¿no? Eso, digamos, es la traducción histórica de la construcción filosófica
de los derechos, y eso nos lleva al contexto político. El contexto político es el segundo gran elemento que ayuda a construir o entender de dónde vienen los derechos fundamentales, porque, como les señalaba, elementos sustanciales de valor, elementos axiológicos que provienen de los principios de la filosofía y de la filosofía política, se traducen en la práctica en regímenes políticos que permiten que esos valores puedan ser ejercidos. Entonces, principios de libertad, de igualdad, que son los que sustentan los derechos fundamentales, también históricamente son principios que han sido defendidos por luchas, por conflictos sociales, por movimientos sociales que en contextos políticos específicos han tenido como resultado el reconocimiento de estos valores, de estos principios, y que se van incorporando en la norma jurídica, que se van incorporando en la práctica social, ¿no? Y entonces el segundo componente del proceso de construcción de los derechos fundamentales está también en el reconocimiento histórico de los movimientos sociales y de las luchas sociales que han tenido como bandera principal el reconocimiento de estos principios, ¿no? Y en esto históricamente hay grandes hitos donde encontramos momentos fundamentales para el reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo, sin duda, hablaremos de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, los movimientos sociales, como en el caso de los movimientos sindicales, que históricamente podemos remitirnos al caso del movimiento sindical en Chicago, o los movimientos sufragistas de las mujeres en el siglo XIX y siglo XX, que han portado principios, ¿no?, valores en sus movimientos, y como resultado de la lucha social se incorporan en los textos constitucionales. Pero esto no, digamos, esto nos lleva al tercer punto, que es, uno son los principios, el segundo son los momentos históricos, producto sin duda de las luchas sociales, y el tercero es el proceso en que se formalizan, ¿no? De tal manera que la formalización, es decir, el resultado de estos movimientos cuando ganan históricamente el reconocimiento de sus demandas, el siguiente paso es su formalización, es decir, su institucionalización, o también podríamos decir su positivización, es decir, se convierten entonces en normas jurídicas donde son reconocidos estos derechos y se vuelven entonces mecanismos de relación y vinculación entre las personas y el Estado, obligaciones del Estado, derechos de las personas. Entonces, tenemos tres puntos fundamentales: valores, principios que orientan la acción social convertida entonces en norma jurídica. Y finalmente, la exigibilidad está dada en la institucionalización de estos derechos. Pero el cuarto elemento es fundamental, porque la exigibilidad no se agota con mecanismos de garantías al ejercicio de los derechos. El cuarto elemento, que es central, es el elemento de la justiciabilidad. Esto es que en situaciones donde el Estado ha reconocido ya sus obligaciones frente a los individuos, frente a las personas, cuando estas obligaciones son incumplidas, requerimos de un mecanismo para obligar nuevamente al Estado a realizar las acciones que institucionalmente están establecidas, que jurídicamente ya son una obligación jurídica del Estado, y ese es el punto central de la justiciabilidad: mecanismos para proteger a las personas de potenciales violaciones a derechos humanos, que básicamente pueden darse por acción o por inacción. Por acción, cuando el Estado realiza acciones o lleva a cabo acciones que tienen como resultado que las personas vean vulnerados sus derechos, pero también situaciones en donde el Estado no actúa y en su inacción viola derechos. Por ejemplo, mecanismos de acción, ¿no? Encontramos históricamente, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el reconocimiento, por ejemplo, de la igualdad de los niños a asistir a la escuela. Entonces hay hitos históricos en donde
las luchas sociales, por ejemplo, de los latinos en California o de la comunidad afrodescendiente en general en los años 60, se movilizaron para el reconocimiento de sus derechos. Y la movilización social se tradujo en la institucionalización, pero la institucionalización no fue suficiente porque seguía habiendo mecanismos que los estados o que el Estado realizaba y que en su acción terminaba por resultar en la segregación étnica, en la segregación racial, y entonces, ¿no?, los movimientos también encontraron en las instancias jurisdiccionales mecanismos para modificar la acción del Estado y detener acciones que eran evidentemente violatorias de los derechos, como las acciones segregacionistas, y entonces a través de la justiciabilidad de los derechos se cambia la acción del Estado. La acción, ¿no?, que se convierte en una violación, pero decía también que hay posibilidad de violar los derechos por inacción, es decir, cuando el Estado está obligado jurídicamente a respetar, a garantizar los derechos y carece de mecanismos de garantía, de ejercicio, como señalaba en algún momento, ¿no? Alexis, por ejemplo, cuando nos decía los no derechos, es justamente eso, pueden estar escritos en papel, pero no haber garantías para su ejercicio y se convierten en no derechos, derechos de papel. Y ahí es donde hay una inacción del Estado, no está actuando para garantizar los derechos, y los mecanismos de justiciabilidad son los mecanismos por los cuales ya institucionalizados logramos, ¿no?, a través de estos procedimientos que el Estado tenga elementos para garantizar, para que las personas puedan ejercer estos derechos. Entonces encontramos en el origen de los derechos fundamentales estos 4 grandes rubros que históricamente son los que van generando este cuerpo de derechos fundamentales, en donde no basta su reconocimiento, necesitamos mecanismos de garantías y por lo tanto también mecanismos de protección. De esta manera, entonces, encontramos que en la actualidad hablamos del Estado social constitucional de derecho, es decir, derechos que trascienden los principios de libertad y de igualdad para también incorporar obligaciones de los estados en materias sociales y por lo tanto de establecer garantías para el ejercicio de estos derechos de carácter social, tales como la salud, la educación, ¿no?, el bienestar en general, y más recientemente también se ha incorporado dentro del cuerpo de derechos los derechos medioambientales, los derechos económicos, los derechos culturales, que en términos amplios quedan resguardados bajo la construcción teórica del Estado social y constitucional de derecho, que implica justamente esto, garantizar no solamente derechos de libertad y de igualdad, sino también derechos materiales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la identidad cultural, y eso, ¿no?, hace un cuerpo de derechos mucho más amplios, que, como señalaba desde el principio, se ve nutrido, se ve enriquecido por el derecho internacional de los derechos humanos, que al pasar el tiempo ha ido también enriqueciéndose con un conjunto de tratados, de convenciones, de declaraciones específicas que cada vez más van abarcando a sectores muy amplios de la sociedad y que requieren de instrumentos de protección de derechos específicos dadas sus condiciones históricas de vulnerabilidad o de sometimiento histórico, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, y no es que se trate de que sean distintos a los hombres, sino que reconocemos que históricamente hay una serie de condiciones de sociedades patriarcales que han tendido a vulnerar los derechos de las mujeres, y por esta condición histórica particular, entonces requerimos de un marco jurídico de derechos internacionales, de derechos humanos específicos sobre las mujeres que reconozcan, ¿no?, sus derechos, pero y que reconozcan entonces también los procesos históricos que han vulnerado a los derechos por ejemplo, de las mujeres. Y así sucesivamente, el cuerpo internacional de los derechos humanos se ha ido enriqueciendo, reconociendo estas condiciones históricas
y ahora tenemos convenciones específicas sobre una gama muy amplia de grupos, de sectores, decía mujeres, pero también infancia, pero también discapacidad, pero también grupos indígenas, y esto cada vez va más enriqueciendo el conjunto de derechos que trascienden los principios de libertad y de igualdad, y que por ello llamamos en la construcción teórica del derecho del Estado social y constitucional de derecho. Actualmente, además, estamos frente a un momento histórico muy particular, que es el debate teórico, pero también jurídico a nivel internacional del reconocimiento de las obligaciones del Estado para garantizar y proteger las potenciales violaciones de derechos que puedan ser particulares. Que este es un tema al que no entraremos a profundidad, pero para dejar señalado. La teoría clásica de los derechos humanos nos decía, habría que diferenciar entre violaciones que cometen los estados, ¿no?, en función de derechos, y acciones que son más bien delincuenciales cuando las realicen privados. Y lo que decía la teoría clásica era un mismo derecho, cuando es violentado o cuando hay acciones del Estado que lo violentan, entonces llamamos a la violación, lo llamamos violación de derechos. Pero si un mismo derecho es vulnerado por un particular, entonces a eso le llamamos delito. Por ejemplo, el tema de las desapariciones forzadas. Cuando está llevado a cabo por autoridad estatal, es claramente una desaparición forzada. Pero cuando la lleva un grupo delincuencial, ¿no?, cuando hay un secuestro de una persona por parte de un grupo delincuencial, entonces la teoría clásica hablaba de que eso necesariamente tendría que ser considerado como un acto criminal. La teoría contemporánea, el debate contemporáneo, cada vez más va reconociendo que cuando los particulares también van violando derechos, y el Estado tiene una fuerte obligación respecto a eso, porque en principio una de sus primeras obligaciones es la de proteger. Y la protección no solamente implica la protección de los contra o sobre los agentes estatales, sino también la protección contra las potenciales violaciones que puedan provocar particulares. Y cuando eso sucede, pues entonces el Estado está claramente incumpliendo su obligación de protección y por lo tanto violando los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Así entonces cerramos esta parte recordando. Entonces hablamos que las obligaciones del Estado no pueden ser divididas por partes, es un conjunto porque cada uno va interrelacionado. Decíamos, los estados tienen 3 obligaciones que son centrales: respetar, proteger y promover o garantizar. Ninguno de estas 3 puede verse de manera aislada, porque como principio fundamental de los derechos es que los derechos todos son universales, todos son inalterables, todos están interrelacionados. Y el principio de interrelación también se ve reflejado en las obligaciones del Estado, que cada una de estas no pueden verse de manera separada, de manera individual, sino que son un continuum, ¿no? Las acciones de respeto, protección y promoción son todas, están en un mismo nivel, no hay una que esté por encima de otra, y todas se encuentran interrelacionadas y cada una de ellas afecta a las siguientes. De esta manera, entonces, nosotros encontramos que en el marco de la positivización de los derechos fundamentales, pues tenemos 3 grandes grupos de derechos. Digamos, en general, hablamos de derechos humanos cuando estamos hablando del derecho internacional de estos derechos que han sido reconocidos o que han sido producto de el acuerdo entre los estados, y por lo tanto hay una obligación de los estados a su protección. Hablamos de derechos fundamentales cuando estos se encuentran incorporados al marco jurídico nacional de los estados, ya sea a través de constituciones o de leyes secundarias. Y entonces encontramos que en el marco de los derechos fundamentales hay grupos, hay bloques de derechos que pueden ser ejercidos por diferentes grupos de personas, lo cual parece una contradicción, pero eso
en realidad nos permite también clasificar ciertos tipos de derechos, porque los derechos en este sentido van a tener también características muy particulares en sus mecanismos de garantía. Pues primero tenemos aquellos derechos que están concebidos para todas las personas independientemente de su estatus. Por ejemplo, derechos que son de ejercicio pleno sin importar la edad, sin importar el origen, sin importar clasificaciones étnicas, religiosas, de género o de cualquier otra índole, ¿no? Que son derechos que las personas tienen solo por el hecho de ser personas, como el derecho a la igualdad jurídica, el derecho a la libre expresión de las ideas, ¿no? Sin importar ninguna condición que diferencia a las personas, todos tienen estos mismos derechos. Pero luego hay otros derechos que solamente pueden ser ejercidos por ciertos grupos de personas, que son derechos que están vinculados al estatus de la persona que tiene capacidad para hacer. Por ejemplo, están los derechos de tipo económico que están relacionados con cualidades, por ejemplo, de edad de las personas, ¿no? Establecemos que para proteger a la infancia de la explotación infantil y de la protección laboral infantil, tenemos que poner un límite a la edad, ¿no? A partir de cierta edad se puede comenzar a trabajar o a ser parte de la vida productiva. Cuando a una persona por debajo de ese límite se le pone a trabajar, estamos ante la presencia de la potencial violación del derecho a un niño a no ser explotado laboralmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente tenemos un límite de edad a partir del cual las personas tienen capacidad para incorporarse, por ejemplo, a la vida productiva, ¿no? Hay, digamos, en el mundo más o menos un estándar a partir de los 14 años, por ejemplo, ¿no? Es el mínimo de la edad para incorporarse a la vida productiva, ¿no? Y a partir de ahí, las personas tienen capacidad para, por ejemplo, asociarse para la protección de sus derechos laborales, por ejemplo, formando sindicatos. Pues, ¿quiénes pueden hacer sindicatos? Pues quienes tienen o quienes se encuentran en una situación laboral, ¿no? Por lo tanto, no son todas las personas las que pueden formar sindicatos. Evidentemente, ¿no? En el caso de los menores, pues no lo podrán hacer porque hay un mecanismo establecido de protección para evitar la explotación laboral infantil. Pero aquellos menores que ya tengan edad para poderse incorporar a los mercados laborales, entonces tienen también derecho a la protección de sus derechos laborales. Y entonces cambia el estatus, porque ya no solamente un derecho que proteja a todos, sino que ya empieza a tener ciertas particularidades para ciertos grupos de personas. Pero en este marco tenemos un núcleo muy pequeño que son los derechos políticos. Y este es, dice Ferrajoli, el universo más pequeño y más reducido de los derechos, porque estos están atados a una serie de condicionantes que racionalmente, decíamos al principio, ¿verdad?, que uno de los elementos de la construcción de los derechos era el acuerdo racional. Entonces hay elementos racionales por los cuales las personas en general no pueden ejercer los derechos políticos, sino que quedan reservados para ciertas personas que reúnen ciertas características. ¿Qué elementos en general son considerados como racionales para el ejercicio de derechos políticos? Bueno, en primer lugar hay un principio de relación entre la persona y el Estado, es decir, la construcción de la ciudadanía política está en la relación que tienen las personas con el Estado. ¿Quiénes pueden decidir sobre el gobierno del Estado? Pues aquellas que son o que tienen un vínculo de origen con el Estado, por ejemplo. Y entonces excluye de manera de entrada a los extranjeros que no tienen un vínculo de origen con los estados. Entonces ahí hay un principio racional de vinculación, pero también de exclusión. Por eso decía, ahí ya va reduciéndose, porque en los casos anteriores, por ejemplo, el estatus de persona o en el caso de las personas con capacidad de hacer, ¿no?, todas las personas, independientemente de su estatus nacional, tendrían la capacidad de poder ejercer cualquiera de estas dos si estuvieran
en los supuestos de estos derechos. Pero en el caso de los derechos políticos, hay una exclusión de origen por la vinculación al territorio, al Estado. Otra exclusión de manera racional es el tema de la edad, ¿no? En donde se establece que los ciudadanos son o tienen capacidad para ejercer este tipo de derechos cuando rebasan un mínimo de edad. Y eso los convierte, ¿no?, entonces en sujetos con capacidad de obrar, por ejemplo, aquellos que tienen o que superan la mayoría de edad, y por lo tanto, ¿no?, estos sujetos o estas personas que cumplen con estas características de vinculación con el Estado y de edad, ejercen derechos políticos. Y también hay otra exclusión que se encuentra en debate, pero también es una exclusión relativamente racional, que es las personas que se encuentran privadas de la libertad, a quienes se suele excluir de los derechos políticos, porque en algunos casos, en la mayoría de los casos, pues estarían materialmente imposibilitados para ejercer un derecho político, que sería, por ejemplo, el derecho a la representación. Y en este sentido, pues nos podremos ya ir de manera muy puntual a detallar qué entendemos por derechos políticos. Pues básicamente estamos hablando de tres grandes ámbitos que implican los derechos políticos. Uno es el derecho que tienen las personas a partir de la libertad para asociarse y formar partidos u organizaciones que tienen como objetivo la participación en procesos políticos, principalmente en procesos electorales, ¿no? Entonces tenemos un derecho de asociación muy particular que tiene un objetivo muy puntual, que es participar en los procesos político-electorales, ¿no? Y entonces decíamos, principio general de los derechos políticos es el derecho que tienen las personas a participar de las decisiones de su gobierno. Para participar en las decisiones de su gobierno, en los sistemas democráticos, existen procesos político-electorales y la organización con ese fin específico constituye un ámbito de los derechos políticos. Y como es el derecho a decidir el rumbo del gobierno, pues decíamos, hay un principio de inclusión sobre aquellos que tienen una relación con el Estado a partir de su vinculación nacional, ¿no?, excluyendo en este sentido a los extranjeros. Por lo tanto, los que tienen derecho a organizarse para formar agrupaciones políticas con la finalidad de participar en procesos político-electorales serán los nacionales de un Estado. Segundo, decíamos, fundamento de los derechos políticos es la orientación o la decisión sobre la orientación del gobierno. Por lo tanto, participar en la elección de gobernantes a través del voto libre, universal, directo y secreto es el segundo elemento de los derechos políticos, ¿no?, el derecho a votar en términos generales. Entonces, el derecho a votar, nuevamente, ¿no?, implica mecanismos de exclusión y de inclusión. De inclusión a aquellos nacionales, a aquellas personas que superan la mayoría de edad. Mecanismos de exclusión, otra vez, ¿no?, extranjeros. Mecanismos de exclusión, decíamos, incluso a las personas privadas de la libertad, porque materialmente podrían estar imposibilitadas de ejercer este derecho. No pueden ir a la urna a votar porque están privadas de la libertad, purgando alguna sentencia producto de la conmutación de una pena por la comisión de un acto ilícito. Por lo tanto, el derecho a votar pues estaría materialmente restringido para quienes no pueden acceder a las urnas. Y el tercero es el derecho al acceso a la función pública, que es, por un lado, el derecho a ser votado, pero por otro lado también el derecho a poder acceder a las funciones públicas de aquellos cargos que no necesitan ser pasados o que no necesitan ser electos, y entonces, ¿no?, lo que implica es un principio de igualdad, acceder a los cargos públicos. Y otra vez, ¿no?, mecanismos de exclusión. ¿Quiénes pueden ejercer derechos políticos? Decíamos los nacionales, porque son ellos los que tienen el derecho a participar, el derecho a decidir la orientación de su gobierno. No podrían ser los extranjeros, porque claramente estamos planteando que la protección, digamos, de la soberanía nacional y de la soberanía de las personas que están en una relación directa con el Estado, pues es que no haya un tercero que intervenga en las decisiones de su gobierno. Entonces, claramente los extranjeros están excluidos. Y
Otra vez teníamos pues elementos de edad, quienes pueden ejercer estos derechos del acceso a las funciones públicas. Pues hay funciones públicas que requieren cierto o que tienen ciertos umbrales de edad a partir de los cuales se pueden ejercer, y en general hablamos que son los menores de edad los que están excluidos del ejercicio del derecho a ser votados o a participar en las funciones públicas. Y nuevamente encontramos exclusiones racionales sobre las personas privadas de la libertad, porque evidentemente no podemos elegir a una persona que está privada de su libertad purgando una pena de prisión, porque no podría ejercer materialmente el cargo para el que es electo, porque no puede salir de la prisión para participar, por ejemplo, en un congreso o en un cargo público, ¿no? Entonces, quedan relativamente planteadas de manera racionales estas exclusiones, y visto también de manera contraria, cualquier otra exclusión es considerada como no racional y por lo tanto violatoria de los derechos humanos, que podría ser exclusiones por cuestiones de género, ¿no? La exclusión por cuestión de género sobre el ejercicio de derechos políticos es absolutamente irracional. La exclusión por cuestión étnica, religiosa, también no es racional. La exclusión por principios económicos o por principios de alfabetización, nuevamente, no se consideran como exclusiones racionales. Y todo esto, ¿no?, entonces nos lleva a que los sujetos de los derechos políticos tendríamos que buscarlos en por lo menos dos grandes ámbitos. Uno es el tema de la vinculación con el territorio y los mecanismos de representación y ejercicio del gobierno, ¿no? Ahí tenemos una vinculación muy directa con los derechos políticos. Luego tenemos el universo de todas aquellas personas que están sujetas a la jurisdicción de un Estado, en donde claramente los que están dentro de la jurisdicción del Estado, pero que tienen esta relación de nacionalidad con ese Estado, son sujetos de derechos políticos. Quedan excluidos entonces aquellos residentes del Estado que no son ciudadanos, y queda la gran interrogante: ¿qué sucede con aquellos ciudadanos del Estado que no se encuentran residiendo en el Estado, pero que cumplen entonces con el primer requisito? Tienen una vinculación de nacionalidad con el Estado y cumplen con un segundo requisito: son considerados ciudadanos del Estado. Ahí es donde claramente estamos hablando que los residentes en el extranjero tienen que ser incorporados a los sujetos de derechos. Y este es el punto central en donde encontramos que los derechos políticos no solamente están restringidos a las personas que tienen una relación de nacionalidad, de ciudadanía con el Estado, que residen en el Estado, sino además a todas aquellas personas que en general cumplen con este criterio de vinculación con el Estado. Y ese criterio de vinculación con el Estado ha visto de manera amplia y de manera efectiva, pues implica también a los ciudadanos que no residen en el territorio, pero que cumplen con las características esenciales. Y entonces es donde nosotros ponemos el centro de la atención, porque eso implica, como veíamos del principio, si hay un principio de reconocimiento de derechos y de sujetos de derechos, entonces hay una obligación por parte del Estado para garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces tenemos reconocimiento de los derechos políticos, reconocimiento de los sujetos de derechos. Ya sabemos cuáles son los derechos políticos y ya sabemos que los sujetos de derechos son todas aquellas personas que cumplen con la característica de la ciudadanía política. Por lo tanto, no importa en términos de las obligaciones del Estado el lugar de la residencia de estas personas. Y entonces hay desde el Estado la obligación de garantizar los derechos políticos a todas las personas que cumplen con los requisitos para el ejercicio de estos derechos. Y en esas garantías, entonces, el Estado está obligado a generar mecanismos que promuevan la participación y el voto de los nacionales que residen en el extranjero. Y esto implica, por supuesto, también, como decíamos al principio, 4 grandes ámbitos de la construcción de derechos. Un principio filosófico. Ya tenemos el principio filosófico, reconocimiento de las personas que son sujetas de derechos políticos. Un principio histórico, el contexto político. Estamos en un contexto histórico en donde los procesos migratorios
son procesos cotidianos en la historia de presente, en la historia contemporánea. Por lo tanto, la relación transnacional de los ciudadanos es un hecho histórico que debe ser reconocido. Por lo tanto, como hecho histórico reconocido, tenemos entonces un proceso de institucionalización que implica la garantía del Estado para que se puedan ejercer estos derechos. Y por lo tanto, entonces, es una obligación del Estado tener mecanismos para que las personas que residen en el extranjero puedan votar, ejercer el derecho básico, elemental de los derechos políticos, el de derecho al voto. Pero entonces también estamos ante la presencia de una nueva exigencia, de una nueva exigencia para garantizar la obligación que tiene el Estado para que las personas puedan ejercer sus derechos políticos, que es también el principio de la representatividad, que es el principio entonces de acceder a los cargos públicos. Entonces tenemos estos dos grandes obligaciones del Estado, que los nacionales en el extranjero puedan votar, pero también que puedan tener mecanismos efectivos para el ejercicio del segundo elemento componente del derecho político, que es el derecho a participar o ser votado y acceder a los cargos públicos. En México, entonces, este proceso resulta históricamente reciente. Tenemos que a partir del año de 1996, hace no más de 22 años, se estableció un reconocimiento constitucional de que las personas, para ejercer su derecho político a votar, no requerían únicamente ejercer este derecho en el distrito que territorialmente les correspondía, sino que se ampliaba el reconocimiento de que el derecho político a votar trascendía la territorialidad del distrito. Y entonces las personas en tránsito en la República Mexicana y por interpretación residentes en el extranjero deberían tener mecanismos, el Estado debería garantizar mecanismos para el ejercicio del derecho al voto, independientemente de la situación de residencia o de ubicación en donde se encontrara. Entonces, en 96 se elimina la relación específica con el distrito y se establece, ¿no?, la institucionalización del reconocimiento del voto en función de la persona y no del territorio, y por lo tanto, ¿no?, en consecuencia, el reconocimiento al ejercicio del voto desde el extranjero. Luego, en 1997, como parte del reconocimiento del contexto histórico de los procesos migratorios, se modifica la Constitución y se modifica el principio de nacionalidad, de tal manera que se reconoce que las personas de origen mexicano, aquellas personas que son mexicanas de nacimiento, nunca pierden su nacionalidad, independientemente de la adquisición de una segunda o tercera o cualquier otro conjunto de nacionalidades. La nacionalidad mexicana es imperdible, pues no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Y entonces tenemos dos elementos que históricamente han ido construyendo la idea del derecho a participar fuera del territorio. Por un lado, entonces, la modificación de la vinculación del ejercicio de derechos políticos sobre el ciudadano y no sobre el territorio. Segundo, el reconocimiento de que la ciudadanía, la nacionalidad mexicana no se pierde bajo ningún contexto. Sin embargo, esto, como decíamos al principio también, pues era un derecho de papel, porque no estaba o no existían garantías reales para el ejercicio del derecho. Y entre 1997 y 2005 se discutieron diversas iniciativas para que tuviéramos efectivamente estas garantías para el ejercicio de derechos, y fue hasta el 2005 en donde se estableció la garantía para el ejercicio al voto, quedando pendiente, por supuesto, la garantía del derecho a la representación política. 2006 y 2012 han sido los dos procesos electorales en donde se ha podido ejercer el voto extraterritorial, y también a partir del 2007 y hasta el año pasado hemos encontrado que ya 17 entidades han incorporado en su legislación el reconocimiento al derecho a votar desde el extranjero, y ese reconocimiento se han convertido en garantías. Y a partir, de 2007 a 2017,
ya un conjunto muy amplio de estados han tenido la experiencia del voto desde el extranjero. Y para este 2018 serán 7 estados los que van a participar de los mecanismos de garantías para el voto desde el extranjero, que serán el caso de Chiapas, de la Ciudad de México, de Guanajuato, de Jalisco, de Morelos, de Puebla y de Yucatán. En estos 7 entidades, durante este proceso electoral del 2018, podrán ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Y finalmente, para concluir esta parte, tenemos entonces construidas el principio filosófico, quiénes son los ciudadanos que pueden, quiénes son las personas que pueden ejercer el derecho político y qué son los derechos políticos. Tenemos el contexto histórico de reconocimiento del proceso migratorio como un proceso inherente a la relación de México-Estados Unidos principalmente, y tenemos entonces también la institucionalización del derecho y los mecanismos de exigibilidad de garantías para el ejercicio de estos derechos. Nos falta un último componente, el de la justiciabilidad. Y este último componente es muy importante porque las personas que buscan ejercer sus derechos políticos necesitan un mecanismo de protección judicial. Y ese mecanismo de protección judicial se encuentra en un medio de impugnación que se llama Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Este medio de impugnación es un juicio a través del cual las personas pueden protegerse de violaciones al derecho a votar o a ser votado en elecciones populares. También es un mecanismo que les protege de la violación a los derechos políticos de asociación individual y libre, es decir, cuando a una persona la afilian de manera corporativa o contra su voluntad, el mecanismo del juicio de derecho a protección de derechos políticos electorales del ciudadano es el juicio con el cual nosotros tenemos mecanismos para garantizar, para proteger nuestros derechos. Entonces, el cuarto gran componente del derecho fundamental al derecho político, a los derechos políticos, es este medio de impugnación, este medio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y nuevamente, como señalábamos al principio, estos medios de impugnación o este mecanismo de justiciabilidad también, ¿no?, es un mecanismo de justiciabilidad para aquellos que residen fuera del territorio mexicano. Y entonces es importante no solamente conocer en términos generales qué es este juicio de protección de derechos, sino también, pues, quién es el órgano que resuelve. Y básicamente debemos separar en términos orgánicos a las instituciones que resuelven estos conflictos. La exigibilidad queda en un órgano administrativo de organización de las elecciones, que es el Instituto Nacional Electoral, y el mecanismo de justiciabilidad de los derechos políticos queda en mano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde a través de su sala superior o de sus salas regionales resuelven los juicios de protección de derechos político-electorales. En términos del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, este juicio o estos juicios hasta el proceso electoral federal del 2012 fueron más de 600 los juicios de protección interpuestos, los medios de impugnación interpuestos, básicamente contra violaciones que en su momento fueron hechas o violaciones que fueron producto de la acción del entonces Instituto Federal Electoral en materia de registro de votantes fundamentalmente, pero también ha habido juicios interpuestos contra violaciones a la libre asociación y participación en partidos políticos y también encontramos juicios que se han interpuesto contra el derecho a ser votado, ¿no? La imposibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan ser votados y de participar en los cargos públicos. Y de esta manera, entonces, tenemos ya un universo completo del tema del origen y de la fundamentación de los derechos políticos. Decíamos, elementos filosóficos, de contexto social, histórico, un proceso de formalización y finalmente de justiciabilidad, de mecanismos para proteger a las personas de las potenciales violaciones a derechos fundamentales, en este caso el derecho fundamental a votar y ser votados. Y
con esta última parte que concluye, que cierra los elementos teóricos de la fundamentación del derecho, de los derechos fundamentales y del derecho al voto en el extranjero como un derecho fundamental. Concluimos esta exposición, este webinar del día de hoy, no sin antes pues recordarles e invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio activateivota.org o a través de nuestras redes sociales, Actívate y Vota, en Facebook y en Twitter, @Actívate y Vota MX. Y como siempre, desde Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, les agradecemos mucho su participación y su asistencia a este webinar, que podrán también consultar a través de nuestro canal de YouTube.